Tercera parte de las preguntas sobre Jesús que lectores formularon al historiador y escritor Javier Garín sobre el Jesús histórico. Pregunta final. Como últimas preguntas, ¿cuál es el retrato histórico que tiene de Jesús de Nazaret? ¿Cuál es la visión que usted, como autor, tiene de Jesús de Nazaret? Espero y no le moleste la cantidad de preguntas que le hice. Que tenga buen día, gracias por su atención y tiempo. Respuesta: lejos de molestarme, me complace sobremanera su interés y sus preguntas muy útiles para poder exponer mi pensamiento. Empecemos por lo exterior. No es posible brindar un retrato físico viable por varias razones. Los primeros cristianos omiten curiosamente en sus testimonios toda referencia al aspecto físico de Jesús. Los retratos más antiguos hallados en grafitis y catacumbas son de fecha muy posterior y no constituyen verdaderos retratos. Se trata de caricaturas anticristianas presentándolo con cabeza de burro, o de representaciones convencionales que buscan asimilarlo a Apolo o Dionisos, mostrándolo con rostro lampiño, juvenil y afeminado. La lucha contra la idolatría y la prohibición judía de representar a Dios también conspiraron contra la conservación de su imagen. A partir de Constantino, se multiplican las representaciones de Jesús, ahora inspiradas en el modelo de Zeus, con cabello largo y barba y aspecto de autoridad. En distintas culturas y latitudes las representaciones de Jesús fueron variables buscando acercarlo a los tipos humanos más frecuentes, y hacen así los Cristos morenos o de ojos rasgados, y el Cristo blanco y rubio que se convierte en emblema de la dominación colonial europea. Hace unos años se viralizó por internet un supuesto rostro verdadero de Jesús, morocho, tirando a robusto y con facciones toscas, que se dijo había sido construido científicamente, y claro está que no es más que una superchería fruto de la imaginación del artista, como los demás. En todos los casos, no son más que representaciones convencionales. Eusebio de Cesarea, historiador de la Iglesia primitiva, asegura que el rey Abgaro de Edesa, contemporánea de Jesús, le envió a su archivero y pintor Ananías como mensajero, para pedirle que lo curase de una enfermedad y éste le respondió que le sanaría más adelante por medio de un discípulo. Incluso llegó a conservarse una supuesta correspondencia entre Abgaro y Jesús, que la crítica moderna considera apócrifa. Luego de su muerte, el apóstol Tomás envía a Edesa a uno de los 70 discípulos de Jesús llamado Tadeo o Adai, quien cura al rey y lo convierte. Según el texto conocido como la doctrina de Adai, siglo V, Ananías encontró a Jesús en casa de Gamaliel y le hizo un retrato que luego entregó al rey y que se conoce como mandilión. Otros sostienen que el mandilión no fue hecho por mano humana, como la Verónica o el Santo Sudario. La historia es demasiado sospechosa para ser verdad, pero el mandilión habría sido, según ella, el único retrato de Jesús, no muy diferente de las representaciones bizantinas. En consecuencia, lo único que podemos decir sobre el aspecto físico de Jesús es que debió responder a las características fisonómicas de un judío de su tiempo, que debió ser moreno a causa de su constante exposición al sol, delgado por su magra dieta y fornido por su condición de trabajador y caminante. También podemos deducir legítimamente que debió tener una presencia fuerte que contribuyese a su rápido liderazgo. En cuanto a su personalidad, es evidente que fue un hombre muy carismático y con gran magnetismo personal y poder de persuasión, ya que su carrera no se basaba en el estatus familiar o institucional, el parentesco o el dinero, sino en su propia capacidad de líder. Los evangelios lo muestran como decidido y valiente, un hombre de gran carácter, que podía mostrarse compasivo y también iracundo. Su significación histórica no puede exagerarse. Lo considero uno de los mayores maestros espirituales de la humanidad, y sin duda el de mayor influencia en Occidente. El cristianismo produjo un cambio colosal en la historia occidental, superior a cualquier otro fenómeno histórico, cuya influencia perdura hasta hoy, más allá de las deformaciones a que fue sometido al institucionalizarse la religión cristiana. No tenemos certeza sobre la mayor parte de los hechos que se atribuyen a Jesús, pero sí tenemos bastante certeza acerca de sus doctrinas. Me permito reproducir algo ya expuesto en un artículo anterior. Ver refutación de los mitos del Jesús histórico parte 1. Podemos afirmar como histórico lo siguiente. 1. Que Jesús existió y no es un invento, ver la existencia histórica de Jesús. 2. Que era judío creyente, nacido de padres observantes. 3. Que su padre era muy probablemente de ascendencia davídica. Joachim Jeremías analiza la plausibilidad de su supuesta genealogía, la cual no fue negada por los adversarios judíos de su tiempo,
y su madre tenía vínculos con la clase sacerdotal y posiblemente era prima de la mujer de un sacerdote, lo cual daba a su familia cierto ascendiente y predicamento a pesar de ser modestos artesanos de un pueblo rural de Galilea. 4. Que tuvo 4 hermanos varones y 2 mujeres. Ver un hermano de Jesús fue el primer jefe de la Iglesia. 5. Que Jesús y sus hermanos varones recibieron una esmerada educación religiosa, pues todos ellos llegaron a ser jefes religiosos o gozaron de predicamento social, comenzando por Santiago el Justo, que se convirtió en jefe de la Iglesia designado por los apóstoles y obispo de Jerusalén después de la muerte de Jesús. Ver un hermano de Jesús fue el primer jefe de la Iglesia. Ver también la ley de la libertad. Los hijos de José y María tenían un conocimiento bastante profundo de las Escrituras, y en el caso de Jesús era de tal naturaleza que le permitía discutir solventemente con fariseos, escribas y doctores de la ley profesionales. 6. Que Jesús sabía leer y escribir y posiblemente hablaba 3 lenguas con cierta fluidez, hebreo, arameo y griego koiné, en un país que era trilingüe. 7. Que la ocupación de José y sus hijos era la carpintería, y que tenían un pasar modesto pero aceptable. 8. Que en algún momento después de la muerte de su padre, Jesús decidió abandonar la empresa familiar y dedicarse a la religión, lo que debió ocasionarle algunos conflictos familiares. 9. Que fue discípulo de su primo Juan el Bautista en el desierto, adquiriendo de su predicación nociones de tipo escatológico y carismático y la práctica del bautismo previo arrepentimiento para purificación de los pecados. Ver Juan el Bautista, maestro de Jesús. 10. Que en algún momento, ya sea de mutuo acuerdo o por diferencias entre ellos, Jesús se separó de Juan el Bautista y se llevó a algunos de discípulos para formar una nueva ala del movimiento que pronto se autonomizó. 11. Que a la muerte del Bautista a manos de Herodes Antipas, Jesús pasó a ser la figura religiosa más importante de Galilea y fue extendiendo gradualmente su influencia a Samaria y Judea, aunque cosechando fuertes resistencias y oposición de los sectores tradicionales. 12. Que su ministerio se extendió entre 1 año, según los evangelios sinópticos, y poco más de 3 años, según el cuarto evangelio, siendo más probable esta última cronología porque de otra manera no se explica que hubiera llegado a consolidar su grupo en un tiempo tan corto. 13. Que dio a su secta una organización rudimentaria a través de apóstoles y predicadores encargados de difundir su doctrina por toda Israel primero y entre los gentiles después. 14. Que en una de sus visitas a Jerusalén con motivo de una festividad religiosa, probablemente la Pascua, fue encarcelado por obra de la clase alta judía, juzgado por el Sanedrín con cierta precipitación para evitar disturbios y entregado a poder imperial romano bajo doble acusación de blasfemia y de haberse querido erigir en rey de los judíos, sedición. Todo esto ocurrió bajo la prefectura de Poncio Pilato, quien lo hizo crucificar, en un periodo de tiempo que oscila entre el año 27 y el 36 de nuestra era. No pueden determinarse las circunstancias de su crucifixión, pues los relatos de los evangelios parecen reproducir el Salmo 22, por lo que posiblemente sean un invento proselitista y no una descripción verídica. Ver por qué Cristo se queja en la cruz. 15. Que a diferencia de otros líderes ejecutados en la época del Segundo Templo, como dice Flavio Josefo en el Testimonio Flaviano, sus seguidores no lo abandonaron pese a la muerte ignominiosa y siguieron creyendo en él. Luego de un tiempo se autoconvencieron de que había resucitado y que era el Mesías anunciado en las profecías antiguas. 16. Que no sin luchas internas y disensiones, la primitiva secta judía fundada por Jesús fue ganando adeptos y organizándose y luego se extendió a los paganos incircuncisos, postura defendida por Pablo y Bernabé, apoyada por Pedro y refrendada por Santiago el Justo en el Concilio de Jerusalén del año 50. Ver un hermano de Jesús fue el primer jefe de la Iglesia. Ver también la ley de la libertad, la carta del hermano de Jesús. A pesar de que sufrió constante persecución por parte de las autoridades judías y en varios periodos fue criminalizada por ciertos emperadores romanos, la doctrina cristiana se expandió con rapidez por todo el imperio hasta convertirse en tiempo récord en la religión oficial del Estado. También he dicho en ese mismo artículo que el motivo principal por el que no podamos dar fe histórica a muchas de las anécdotas que se relatan en los evangelios es que estos no eran propiamente biografías como hoy las conocemos, sino herramientas de evangelización, y por tanto contaban historias cuya finalidad era, más que transmitir un dato biográfico fidedigno, proporcionar una enseñanza. Deben interpretarse como se interpretan las parábolas. Sobre su predicación o doctrina, reitero lo antes resumido, la misma comprendió una reinterpretación integral de las obligaciones religiosas,
dando más importancia a la espiritualidad y la conversión interior que al cumplimiento mecánico de ritos externos. Un abandono de los criterios tradicionales de pureza e impureza a favor de la pureza interior y el arrepentimiento. La prédica de lo que se dio en llamar la ley del amor, y que tiene como base el amor al prójimo, vale decir, la caridad, la solidaridad activa con los sufrientes y los desamparados, enfermos, presos, mujeres, viudas, niños, leprosos, etc. El abandono total de la ley del talión, del ojo por ojo, y su reemplazo por el perdón y la misericordia. La doctrina de que no basta con amar a los amigos sino que se debe amar a los enemigos, perdonar a los perseguidores y bendecir a los maldecidores, retribuir el mal con bien. La doctrina de la no resistencia al mal con violencia y el rechazo de la violencia como método. Tengamos presente que tanto Tolstoy como Gandhi y Nietzsche, arriba citado, consideraban que este era el aspecto central de la enseñanza jesuana. La reivindicación de la humildad y la pobreza y la condenación de la soberbia y la riqueza. La exigencia, para los seguidores activos, de un compromiso total con la causa. La inserción social activa frente al anacoretismo de Juan o de los esenios. El igualitarismo derivado de la paternidad común de Dios y el consecuente rechazo de la discriminación. La naturalidad de la vida, prescindiendo de lujos y superfluidades. La confianza en Dios y el rechazo del temor por el futuro. El desprendimiento de los bienes materiales. El anuncio del reino de los cielos como utopía realizable mediante la transformación del corazón del hombre. El desprecio por el poder temporal y las peleas políticas de su tiempo. La reivindicación de la dignidad esencial humana. La importancia de la fe sin desdeñar por ello los bienes de la vida. El desprecio de la regulación ritual de la conducta mediante los 613 mitzvah fariseos que Jesús consideraba mandamientos de hombres y no de Dios y que eran acatados mecánicamente en una suerte de trastorno obsesivo-compulsivo colectivo por los fariseos. Reinterpretación de lo que podía o no hacer en Sabbat, en disidencia con la interpretación predominante. Defensa de las mujeres frente a las normas morales patriarcales, rechazo del divorcio por motivos fútiles a voluntad del marido, negativa al apedreamiento de la adúltera, admisión de las mujeres con participación activa entre sus fieles, etc. Defensa y exaltación de los niños. Rechazo de la hipocresía social. Esta enumeración es ejemplificativa y dista de agotar su análisis. Espero haber satisfecho su interés.